¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes acá en otro episodio del conversatorio de la Iglesia de la Roca. Y en esta ocasión nos acompañan dos personas muy importantes, colegas conmigo en la maestría. El primero es Josué. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión y poder participar de este conversatorio de la lección de escuela sabática. Perfecto. Y también tenemos de este lado a nuestro compañero Otoniel. Otto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a aprovechar a dar algunos comentarios sobre la lección y agradecemos el espacio y el tiempo. Claro que sí. Y en esta ocasión continuaremos estudiando el capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Ya recuerdan que la ocasión pasada estábamos analizando cómo es que Juan Marcos comienza a involucrarse en la parte del ministerio de la predicación, cómo es que Juan Marcos cae en su primer viaje misionero, pero después se levanta y culmina su ministerio teniendo buenas críticas de Pablo, de Pedro. Pero ahora Juan Marcos nos traslada a un episodio bastante interesante y creo que es el ministerio de Jesús. Y como ustedes saben, vamos a abordar un poco sobre qué pasa en un día en la vida de Jesús. ¿Qué opinas de esta lección, Otonia? Pues es una lección que va a iniciar e inicia fuerte, es decir, introduce todos los temas en el capítulo 1. Es decir, prácticamente podemos decir que hay un resumen de todo lo que hace Jesús. Hace milagros Claro que sí. fuertes, se acerca a las personas, trae una predicación realmente. Y esto es al fin y al cabo lo que nos va a contar en todo el Evangelio, y va a concluir también con el llamado a ser pescadores de hombres. Pero aquí en el capítulo 1 pues va rápido Marcos. Claro que sí, y comenzamos con algo muy interesante. Creo que todos acá, vale recordar que los dos compañeros que tenemos acá, mis dos amigos, son pastores e igual han hecho la parte de la invitación. En tu experiencia, Josué, ¿cómo has hecho tu invitación al bautismo, la invitación tal vez a ocupar algún cargo? ¿Y cómo la podrías comparar con la invitación que hace Jesús? Yo creo que vale la pena poder pensar un poquito acerca de ese aspecto. Cuando hablamos a las personas acerca de invitaciones, lo primero es apelar un poquito al sentimiento, ¿no? Poder hablarles de lo que ellos pueden contribuir también en el reino de Dios, su obra que pueden realizar. Y pues bueno, en última instancia ellos tienen que decidir, tienen que tomar una decisión. Otro aspecto, creo yo, fundamental es siempre presentar las posibilidades. No estamos cerrados a que tengan que tomar una decisión. Es una invitación que se realiza y ellos tienen que razonar sobre lo que implica esa decisión y tomarla. Yo creo que es parte de la dinámica que Jesús también realiza cuando se acerca a los discípulos. No tenemos un Jesús que por ser el Mesías tengan que seguirle. Lo que él hace es una invitación. Apela a varias cuestiones dentro de la vida de los apóstoles y ellos tienen que tomar una decisión. Pueden seguirlo o no seguirlo. Sí, y creo que acá nos lleva un poco a reflexionar en esa parte, como decía Josué, ver que Jesús pues hace la invitación, les dice síganme, pero vemos que cada apóstol tenía pues un nivel socioeconómico. ¿En qué forma crees que pudo influir esa parte? ¿Crees que hubo alguna influencia externa? También estaba Juan el Bautista predicando, también había discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué piensas sobre ello, Otto? Aquí la lección mencionaba algo interesante, que es el estatus económico de Pedro y Andrés. Es decir, para Juan, que creemos que la historia que cuenta Marcos la tomó de Pedro, Okay. encontramos aquí que Pedro da su testimonio, como quien dice. Es decir, él estaba tirando redes. No se menciona, dice la lección, barcas. Es decir, no se menciona otros artefactos, sino solamente Jesús aquí llama a personas de escasos recursos, tal vez a los desechados, Los desechados de a la sociedad. los apartados allí. Jesús no los desecha, Jesús les lanza la invitación y les invita, interesantemente, a dejar su trabajo, su fuente de ingresos, con un objetivo. Les dice, hablándoles en su idioma, ellos entendían de la pesca, y entonces utiliza ese término para decir, ok, lo que van a hacer es pescar hombres.
Sí, creo que acopla su lenguaje y les transmite el mensaje. Y creo que es algo muy interesante en la vida de Jesús, que utilizaba parábolas, utilizaba elementos que la gente conocía. Y creo que esto nos lleva a pensar en algo. Jesús nos hace la invitación, síganme. Y nos dice, como decía Sotoniel, nos dice el propósito: síganme para que ustedes sean pescadores de hombres, no solamente para que sean mis seguidores, mis alumnos o yo tenga más prestigio. Y creo que en la vida del cristianismo también Dios nos hace esa invitación: síganme para que ustedes puedan adquirir la vida eterna. Síganme porque yo pagué por ustedes, yo di mi sangre y ustedes, pues, con base a eso son salvos. Ahora quisiera abrir la siguiente parte con una pregunta. ¿Cuál fue uno de los eventos de adoración o un día de adoración que más les marcó la vida? ¿Qué opinas, Otonel? ¿Cuál fue uno de los que más te marcó? Pues como niño, llegar tal vez a algún camporí que camporí. Nosotros tenemos dentro de nuestra cultura adventista, los campamentos de recreación, por ejemplo. Todo lo que implica ahí, las actividades, actividades espirituales también, todo el evento, por ejemplo, el fin de semana que hemos vivido, los que hemos estado en los clubes, es algo muy, muy interesante. Es decir, creciendo en una iglesia donde hay pocos niños, probablemente pocos jóvenes, llegas a un lugar de esos donde la mayoría son jóvenes, la mayoría son niños, y entras en otro ambiente, pues te das cuenta que la iglesia también tiene algo especial para ti, que se ha preocupado en ese sentido y que puede satisfacer tus necesidades en esa situación. Sí, creo que particularmente lo que nos lleva a recordar eso son las emociones, algún evento, tal vez alguna cosa que pasó, un accidente. Yo particularmente recuerdo uno de mis eventos al que fui, una reunión de jóvenes, y lo recuerdo muy vívidamente porque en esa ocasión estábamos acampando cerca de un lago y llovió. Entonces todos nos llenamos de lodo, de agua. Entonces ese evento me marcó. Josué, ¿qué evento te marcó a ti y qué fue característico en ese evento? Yo creo que una de las cosas que recuerdo bien está ligado con el tema de la predicación. Okay. Una de las predicaciones que recuerdo perfectamente, podría decir que es la primera predicación que recuerdo, fue hecha por mi papá. Okay. Puedo recordar incluso de qué predicó. Y son una de las cosas que siempre tengo en mente. Cada vez que yo pienso en la iglesia, una de las imágenes que se me viene a la mente es ver a mi papá predicando. Pues es algo impactante para mí. Me impactó de pequeño y aún sigue impactándome hoy en día. Claro que sí. Y como vemos en Marcos, en el Evangelio de Marcos, aún no termina el capítulo 1 y Marcos ya introdujo la identidad de Jesús, ya introdujo cómo Jesús hace una invitación evangelística, pero también introduce un día de adoración en la vida de Jesús. Y aquí creo que es algo muy interesante porque ese día de adoración lo marca el evento de una persona con un demonio. ¿Qué opinas de ello también? Es interesante cómo hay varios aspectos aquí en su encuentro con el demonio. Jesús inicia predicando, dice, con autoridad. Claro. Este nivel de autoridad, posteriormente vamos a tener que ir a Lucas para entender que la autoridad de Jesús no se basa en su personalidad solamente. Es decir, más bien cuando él explica, cuando él habla, es porque habla a partir de las escrituras. Por ejemplo, Lucas 25 es que explica de una forma muy vivida cómo es que Jesús, dice, inicia desde Moisés y siguiendo por todos los profetas y los salmos, les explica y ellos entienden. Cuando eso sucede, eso es lo que le da la autoridad a Jesús. Jesús para ese punto ya tenía las cicatrices en sus manos, en su costado, pero él no se presenta y dice, miren, soy yo. No, dice él a partir de las escrituras explica. Esta autoridad es la que el demonio entiende. Es decir, diferente a la que tradicionalmente se hace, y cuando sucede eso, el demonio dice, oye, mi fin llegó. Uh-huh. Y entonces expresa y dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Dice, has venido a destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y es allí donde Jesús le dice, cállate y sal de él. El otro tema que ahorita vamos a seguir y se va a repetir es el cállate, guarda silencio. Okay. Después vamos a tocarlo, pero aquí quiero quedarme con esto.
la autoridad de Jesús viene de la Biblia y esta autoridad pues es la que transforma el mundo. Sí, ahora con base a esto, en un día de adoración de Jesús notamos que él tiene una predicación muy impresionante. Después aparece este endemoniado que pareciera que va a anular el día de adoración de Jesús, pero realmente no, Jesús lo calla y lo saca. ¿Qué implicaciones podríamos encontrar aquí, Josué, en esta parte? Yo creo que el relato es bastante interesante. Hablando acerca de este evento, algunos autores incluso señalan ese contacto que Jesús tiene con este demonio. Para empezar, uno podría decir, bueno, pues está diciendo la verdad, ¿no? Le está revelando que él es el Santo de Israel. Pero aquí vemos ya de entrada, como bien mencionaba Otoniel hace un momento, pues es un conflicto. O sea, el demonio llega a ese lugar, a esa sinagoga, para entrar en ese contacto, en esa discusión con Cristo, y es donde él tiene que intervenir. A mí me llama la atención que el demonio incluye a la gente. Que tiene que ver con nosotros, dice, no que tiene que ver conmigo, sino que también incluye a la congregación de la sinagoga, pero para la congregación no es algo negativo el que Jesús esté allí, al contrario, es algo positivo. El que esté Jesús allí, como Marcos revela desde el capítulo 1, es tener el encuentro con aquel que es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y ya vimos que Marcos inicia su evangelio citando a Éxodo, citando a Isaías, citando a otros profetas como Zacarías, que todo se conjunta en el hecho de que Cristo es el Mesías prometido. Así que para el pueblo esta es una buena noticia. Pero yo creo que una de las implicaciones que puedo rescatar es que pues lo que Satanás menos quería en aquellos tiempos pues era justamente el reconocimiento de las personas como el Mesías. Okay, sí. Ahora vamos a entrar con un dilema, podríamos decir, porque también en última instancia es Cristo quien dice, oye, no digan nada de mí. Y tiene que ver mucho también con la estructura que Marcos le da a su libro. El Evangelio de Marcos tiene una estructura muy peculiar, donde hasta cierto capítulo Jesús como que les dice, todavía no es tiempo, guarden silencio, sana a tal persona y le dice, no cuentes lo que hice. Pero a partir de cierto capítulo en adelante, a partir del capítulo 8, ya Jesús es explícito. Esto va a pasar, es necesario que pase por esto, es necesario lo otro. Hay un tema muy probablemente teológico en esos capítulos, y específicamente en la frase que Jesús utiliza, pero especialmente en el tema de este encuentro. Una de las cosas que yo podría aprender y aplicar a mi vida es que la noticia de Cristo como el Mesías es algo positivo para el ser humano. Satanás quiere ponerle un aspecto negativo, sí, quiere involucrarnos, quiere mantenernos prisioneros, pero Cristo viene a liberarnos. Justo lo que hace con el endemoniado, Cristo lo libera y al final pues él encuentra esa salvación, encuentra esa liberación en Cristo Jesús. Sí, y creo que esto es muy importante porque pues Jesús enseña con autoridad, las personas atienden su invitación, lo escuchan, se sorprenden, y después viene una demostración vívida y material de lo que es el poder de Jesús. Ahora, su ministerio de ese día, al parecer, diríamos, pues ya, hasta ahí, fue algo muy impresionante. Pero creo que como cada familia que vamos a una iglesia el sábado, pues después nos toca ir a comer, ir a relajarnos, ir a conversar, ir a aprender un poco de la Biblia. Y no era la excepción para Jesús. Jesús va con sus amigos y va a la casa de Pedro. Y hay algo bastante interesante porque posteriormente, después de que Jesús hace este milagro de la expulsión del demonio, viene algo más impresionante, que es la curación de la suegra de Pedro. ¿Qué podremos aprender acá, Otoniel, sobre este evento? Tenemos a un Dios todopoderoso que cuando habla las cosas suceden. Pero interesantemente aquí Jesús se toma el tiempo para decir, la tomó de la mano, dice, y la levantó. Es decir, se acerca, toma de la mano y la levantó. No solamente de lejos, que bien pudo haberlo hecho, es decir, cúrate. Como otros eventos. Sí. Aquí tenemos directamente que Jesús personaliza esta sanación. Es decir, Jesús no necesitaba hacer eso, pero lo hace. Esta es la cercanía que el Dios Todopoderoso, que cuando habla, las cosas suceden, pero aquí directamente se acerca, toca, y entonces las cosas también suceden.
Y nos da esa enseñanza de la cercanía que Dios quiere tener. Es, por ejemplo, cuando nosotros oramos a Dios, nos acercamos a su presencia. Sí, estamos delante de Él, pero tenemos la libertad de hablarle. Es decir, nos da audiencia. Y al estar en su presencia, reconocemos que estamos allí. No debemos hacerlo con miedo. Debemos hacerlo sabiendo en dónde estamos, pero también confiando que podemos estar en ese lugar. Sí, y creo que es algo muy interesante que igual después aborda otro milagro en este mismo capítulo donde Jesús toca a la persona. Pero es algo interesante porque aquí vemos a un Jesús no diciendo, yo soy el Hijo de Dios, el que hago milagros, el que acabo de expulsar a un demonio, pues no me toquen. Sino un Jesús cercano que convive, un Jesús humano en esa parte, pero también mostrando la parte de su divinidad. Y creo que ese día no termina completamente, sino hasta la puesta del sol. ¿Qué opinas sobre esa parte, José? Igual complementando lo que veníamos diciendo, esto nos ayuda a ver también cómo son construidos los evangelios. Okay. Porque cada evangelio le otorga un énfasis a ciertos aspectos de la vida de Jesús. Por ejemplo, no vamos a encontrar esto en Juan. En Juan no vamos a encontrar que Jesús al hacer milagros toque o haga tal cosa. Los mayores milagros en Juan son hechos por el poder de la palabra de Cristo. Cristo le dice, Lázaro, levántate y anda, y Lázaro hace eso. Ve y lávate el estanque de Siloé, y con la pura palabra de Cristo, los milagros ocurren. Y eso se debe al énfasis que Juan coloca en la persona de Cristo. Vas a Mateo y te encuentras con otro énfasis. Vas a Lucas y encuentras otro énfasis. Y no es que sean historias diferentes, están hablando del mismo Jesús, pero cada uno escoge qué enfatizar de la vida de Cristo. Y tenemos a un Marcos que, como bien lo han comentado, no enfatiza necesariamente el aspecto divino, aunque él lo da por sentado. Marcos se encarga de enfatizar ese lado humano de Cristo. Un Jesús que toca, un Jesús que en los próximos capítulos dice que va a sentir algo en su interior, se va a constreñir y va a conmoverse por alguien. Un Jesús que se va a enojar. Tenemos un Jesús bastante cercano, como bien mencionaba Otoniel, y esa es una de las cosas muy interesantes de ese capítulo, que todo ocurre muy rápido. Es como si Marcos estuviera apresurándose para contarnos la historia, sí, pero se detiene para decir justo lo que mencionaba Otoniel. Tenemos un Jesús. ¿Por qué Marcos agrega y dice, la tocó, la levantó y la sanó? Si está contando la historia muy rápido, no tiene sentido detenerse tanto para expresar esos detalles. Pero el énfasis de Marcos es, Él es Dios, el Hijo de Dios, pero también es alguien muy cercano a ti y a mí, que está muy interesado en lo que te pasa, en las cosas muy comunes, porque pues era la suegra de suegro, estaba enferma, no era una enfermedad pues de muerte, era una fiebre, pero tenemos un Jesús que también interviene en la vida de ella, y son de las cosillas que le tocan, que le agregan lo bonito del Evangelio de Marcos. Claro, y aquí podríamos destacar algo impresionante, que después de que la suegra de Pedro es sanada, después de que siente el tacto del creador del universo, ella se levanta y sirve. Eso es algo muy impresionante, porque muchas veces nosotros pensamos que ir a Dios es, ya me sanó, pues ya gracias por eso. Pero realmente no es, ya me sanó, ¿qué voy a hacer yo por los demás? Servir a los demás. Creo que es la parte completa del Evangelio. Recibo yo la salvación y tengo que compartirla. Y vemos que después de eso surge un evento. Vienen muchas personas después de la puesta del sol. ¿Qué opinas sobre ello, Otto? Aquí hay que mencionar algo interesante. ¿Por qué llegan después de la puesta del sol? Jesús los pudo haber atendido antes. Uh-huh. Y lo que vemos es específicamente en la vida de la suegra de Pedro. Como ya lo mencionó Josué, no era una enfermedad de muerte, es decir, no era inmediatamente, tenía que hacerlo. Pero algo interesante es que Jesús no permite que pase un instante más de sufrimiento. Eso debemos tener en claro, que el sábado implica el cuidado también por la creación. No se limita a eso, pero es un elemento incluido en el sábado. Dios, lo que mencionaba, Jesús sana. Josué, Jesús sana a un paralítico en el estanque de Betesda. Y entonces cuando lo cuestionan por qué, él responde, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dice, ese es el ejemplo que tenemos. Las personas
no se quieren meter en problemas con los de la sinagoga y entonces van después. Pero lo interesante es que Jesús está dispuesto. Y eso, aquí hay algo interesante, no es violar el sábado, más bien es darle el sentido especial al día de reposo. El preocuparse por los demás, el atender necesidades inmediatamente. Sí, incluso Jesús en otra parte menciona, si su animal, su oveja, su cabra cae en un hoyo y es en sábado, ¿acaso no van a ustedes a rescatarla? Y da una sentencia, que el hombre no es mejor que un animal. Y eso es algo muy interesante. Y complemento esta parte con una cita de El deseo de todas las gentes, de una autora, Elena de White, que dice lo siguiente: Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Esto nos muestra, como comentábamos, la parte humana de Jesús. Jesús siente por nosotros, llora, Él siente pena por nosotros, Él siente muchas cosas. Pero esto se expresa en los evangelios, cómo es que Jesús cura a pesar de que está cansado. Y dice, ya era muy avanzada la noche, cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó un descanso. Y esto me gustaría introducir a la siguiente parte. No sé igual si tienen algún comentario. Sí, yo quería agregar no la otra parte, sino complementar lo que ustedes han dicho. A veces nosotros damos por sentado ciertas cosas en la Biblia, ¿no? Y ese detalle que Marcos coloca a la puesta del sol, o cuando el sol se puso, tiene que ver con Cristo, como ustedes lo han dicho, y rescatamos cosas muy interesantes de ello, pero también nos revela algo sobre la forma en cómo ellos entendían el sábado. Y si nosotros pensamos en el tiempo cuando Marcos escribe su evangelio, que es muy probablemente algunos años después de que Cristo muere, muchos dicen que muy probablemente Marcos es el primer evangelio. Todavía tenemos a una comunidad cristiana que aún guarda el sábado, porque ellos lo entienden. Marcos no tiene que explicar. Marcos dice, y más tarde, cuando el sol se puso, Jesús empezó a sanar a las personas. Es decir, da por sentado que el sábado sigue siendo el día que ellos guardan. Y esto nos lleva a poder, pues no sé si sea un argumento como tal, pero pues sí son elementos que el Nuevo Testamento deja en claro, de que el sábado aún tiene validez. Muchas personas dicen que con la muerte de Cristo empieza a cambiar el tema del sábado al domingo. Sí, exacto, pero no vemos eso en los evangelios. Y específicamente en este capítulo de Marcos vemos a un evangelista diciendo, miren, el sábado todavía está aquí. Cuando Jesús se pone el sábado, cuando el sol se oculta, ya terminó el sábado, las personas vienen. Solamente para poder agregar un poquito más a la idea de la frase cuando el sol se puso. Claro, y es bastante interesante. Incluso escuchaba a un orador que decía, si cuando se predica la parte de la circuncisión, que ya no es, hay una revuelta, ¿qué hubiese pasado si el sábado se hubiese abolido? O sea, se hace una revuelta más grande, pero realmente el Nuevo Testamento no declara algo así. Ahora, hay algo interesante, porque dice el relato, pasada ya la noche, Jesús tuvo un día muy impresionante, predicó en la mañana, expulsó un demonio, sanó a la suegra de Pedro, dialogó ahí muy posiblemente con sus amigos, y después le toca atender a una muchedumbre. No se registra la cantidad, pero debe haber sido bastante. Y hay algo que me llama la atención acá, porque después de eso, Marcos relata que Jesús se va a orar, y no a las 9 de la mañana, dice que muy de temprano. ¿Qué opinas de eso, Tony? Muy de madrugada, dice, okay. Siendo todavía de noche salió. Es un día donde las ocupaciones están a todo lo que da. Es decir, un día muy, muy pesado. Es decir, a veces a los pastores les toca tener ese tipo de vidas, de predicar en 2 iglesias en la mañana, después de dirigir juntas, no sé, muchas cosas en la tarde, seguir predicando, en las noches sociales, vamos a decir, no es algo tan pesado, pero cuando nosotros llegamos al descanso, ya para el domingo, pues queremos un poquito más de tiempo. Sí, queremos ya no ir a los clubes. Pero Jesús nos da un ejemplo aquí, nos dice de madrugada, después de un día de mucha excitación, de mucho poder. Porque nosotros muchas veces damos por sentado que Jesús es Dios.
Y eso es real. Pero él se comportó como completamente humano, es decir, él era un humano completamente, es decir, completamente Dios, completamente humano, hombre. Encontramos aquí directamente la dependencia de Dios, del Padre. Al Padre, de Jesús al Padre. Es decir, Jesús busca al Padre, no dice, mira, todo lo que yo ya hice, puedo hacerlo. No. Es decir, él sabe y reconoce que todo lo que hizo fue y solamente por el Espíritu que lo había llevado al desierto, que lo había guiado, pero que necesitaba continuar comprendiendo esa humillación que es continua de Jesús, de llegar y decir, reconozco que soy un humano y reconozco que necesito ayuda. Sí, ahora, hay algo interesante acá porque si bien es cierto, Jesús practica muchos ejercicios espirituales como el ayuno, como la parte de estar a solas con Dios. Kawis, ¿cómo podríamos incorporar la oración a nuestra vida para que sea una herramienta como Jesús la utilizó? Yo creo que el ejemplo de Jesús vale la pena tomarlo en cuenta. Una de las beneficios, creo yo, de poder orar por la mañana es que pues uno se levanta tranquilo, no hay ruidos que te estén molestando. Hay una mejor forma, creo yo, en cuestión de nuestra lucidez mental de poder estar entendiendo lo que decimos, ¿no? A mí me pasa que cuando luego quiero orar en la noche, después de un día cansado, a veces me quedo dormido orando y ya no termino de concluir ni siquiera las ideas. Y por la mañana, pues es diferente. En la mañana, pues uno está despertando, estudia la Biblia. Creo que puede haber hay un mejor acercamiento, no de Dios a nosotros, sino de nosotros a Dios. Claro, estamos más preparados para acercarnos a Él. Y pues nos dejó muchos ejemplos Jesús. Yo creo que este es uno de los que deberíamos poner en práctica. El autor de la lección hacía referencia justamente a un evento que él puso en práctica con sus alumnos de estudiantes de teología y les puso dos tareas. Podían elegir cualquiera de esas dos. Una era que podían leer El Camino a Cristo o El Ministerio de Curación, o podían elegir orar durante 30 minutos. Okay. Lo que ellos decidieran. La mayoría decidió orar por 30 minutos y al relatar la experiencia a los alumnos, hubieron algunos que sí duraron 30 minutos y en la experiencia dijeron que ya después de pasar cierto tiempo al no encontrar palabras, empezaron a pensar en las otras personas, hablar de los otros, necesidades de los demás, lo que conocían. Algunos dijeron, pues yo no pasé ni de 5 minutos, empecé a hablar y se me acabó lo que tenía que decir y ahí le dejé porque ya no supe qué más decir. El autor llega a una conclusión muy interesante. Él dice que cuanto más tiempo oramos, más nos olvidamos de nosotros y empezamos a acordarnos de los demás. Porque lo primero que hacemos cuando oramos es todo con nosotros. Señor, gracias por esto, dame lo otro, mira, me pasó esto. Pero cuando ya dejaste de pedir y quieres seguir orando con el Señor, empiezas a acordarte de otras cosas. Y es donde empiezas a ver una comunicación más eficiente con Dios. Porque en última instancia la oración, como dice Elena de White, es el acto de abrirle el corazón a Dios como si fuera un amigo. Claro. Muy pocos hemos llegado a ese nivel y creo que vale la pena alcanzar o por lo menos tratar de llegar a lo que Cristo hacía. Que dicen algunos evangelistas que en ocasiones se la pasaba orando toda la noche. Si media hora no lo podemos hacer, imagínate toda la noche. O sea, Cristo es un buen ejemplo de qué podemos nosotros lograr cuando nos sometemos a la dependencia a Dios a través de la oración. Sí, incluso regaña a sus discípulos. Porque dice, yo estoy orando y ustedes ni siquiera pueden estar despiertos. Y creo que el autor también da otra recomendación. Porque él dice, a veces el tener un tiempo preestablecido, un horario, un lugar, puede llevarnos a la rutina. Y la rutina nos cansa, nos mata. Y él dice lo siguiente. Una manera de salir de un molde preestablecido es cambiar ocasionalmente el momento dedicado a orar. U orar a veces durante más tiempo. El punto es no encerrarse a uno mismo en una especie de fórmula invariable. Igual yo le digo a mis alumnos, cuando les doy clase respecto a la oración, les digo, ustedes utilicen la fórmula de la introducción, Padre nuestro que estás en los cielos, y la conclusión de Señor, gracias por todo esto, amén. Y en el medio usted puede hacer lo que guste. Esa es la opción de la oración. La oración nos da una infinidad de formas de orar. Y no es solamente cerrarnos a
a algo cuadrado, sino que es abrir el corazón, decirle, Señor, hoy me pasó esto, fíjate que me cae mal esta persona. O sea, abrir el corazón a Dios completamente. Y como decía Josué, cuando uno comienza a orar a Dios, pues se le acaba el yo y comienza a pedir por lo demás. ¿Algún otro comentario para cerrar esta sección? Encontramos aquí cómo es que los discípulos encuentran a Jesús posteriormente, porque las personas lo están buscando, dice, son las personas nuevamente los que buscan a Jesús, pero él entonces toma una decisión y dice, pues no solamente a ellos, porque el ser humano es así, es decir, lo que ya se mencionó, el egoísmo es de, todo para mí. Pero Jesús dice, ok, con ellos, sí, ellos ya les he mostrado. Lo interesante aquí que los milagros que Jesús hace, dice, no son para presentarse él como persona, son para mostrar el poder de Dios. Y esto es lo que va a cambiar el rumbo del ministerio de Jesús. No solamente centrarse en un lugar de decir vamos a hacer todo para que ellos crean, porque hay algunos que aún con milagros pues no creyeron. Y pues culminamos con el último tópico de esta parte. Y aquí comienza la parte con una pregunta. ¿Cómo podemos ser cuidadosos para no hacer cosas que obstaculicen la difusión del evangelio, independientemente de cuán buenas sean nuestras intenciones? Porque notamos que Jesús hace un milagro y le dice a la persona, no lo digas, no lo divulgues. Y vemos el por qué, porque pues diríamos que Jesús está desobedeciendo una ley levítica. Pero ¿cómo podemos hacer esta parte? ¿Cómo concebir la parte de no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas? Encontramos en mi ministerio, más bien llegué a un distrito, y entonces había una hermana que recién se había bautizado. Esta hermana tenía muy buenas intenciones, pero tenía un carácter muy, muy rudo, vamos a decir, en el que las cosas se debían hacer como ella quería. Okay. La iglesia estaba acostumbrada a cierta forma, como muchas iglesias lo están. Y entonces la hermana, tomando el manual de iglesia, tomando todos los manuales que encontró, empezó a decir, las cosas tienen que hacerse así. El asunto es que yo me tuve que poner en medio entre ella y la iglesia, porque ella decía a la iglesia y la iglesia reaccionaba, venían conmigo, yo estaba mediando entre ellos. El asunto con la hermana, llegué y le dije, hermana, mire, hay un ideal, sí, hay un ideal donde nosotros deberíamos todos buscar ese ideal. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Obligando a todos? No, Dios no lo hace así. Es decir, Dios tiene su ideal, pero no llega y nos obliga a que lo sigamos, sino que a base de un proceso, es decir, con los tiempos, no es inmediatamente, no todos cambiamos igual. El mismo ejemplo de Marcos ya estuvo. Sí. Marcos no se compara con Pablo, por ejemplo. Esa diferencia que hay es el genio de Dios de decir, a él lo voy a llamar de tal manera, a él o a ella de otra manera. Y es aquí lo que encontramos. El ministerio de Jesús lo hace con sabiduría, de manera que las palabras que utiliza, lo que hace, va guiando su ministerio a un punto. Es decir, Jesús no quiere que lo maten antes de que cumpla el tiempo. Sabe que lo van a matar, pero hace todo lo posible para también cumplir con la profecía. Es decir, cumplir con lo que se ha dicho de él. Y entonces utiliza un lenguaje adecuado. Cuando hay que hacerlo, lo hace. En algún momento Jesús entra al templo y tumba todas las mesas y hace muchas cosas. Pero exactamente aquí, su comportamiento es, hazlo de esa manera. Si no, me arruinas los planes. Marcos va a llegar y decir, el leproso no obedeció. Y entonces lo que provocó es que ya Jesús no podía entrar. En esa sección. Es decir, no podía entrar en lugares. ¿Por qué? Porque ya había un prejuicio. En lugar de que fuera algo beneficioso que se anunciara, no, espera, todavía no entienden lo que está sucediendo.
los procesos a veces son lentos. Nos gustaría que fueran más rápidos, pero cuando entendemos eso, podemos tener paciencia también de parte de Dios. Y creo que es ver los procesos, porque como mencionabas, el no obedecer a Jesús pues lo llevó a limitar una misión que pues pudo haber cumplido de una forma más eficaz. Josué, en último comentario, ¿qué opinas tú sobre esta parte? Yo creo que esa parte es muy importante tenerla en cuenta. Jesús conocía su misión, sabía lo que tenía que lograr, y aunque había cosas que no dependían de él, como justamente el que la persona no dijera lo que Jesús había hecho, vemos un Jesús que mantiene el cumplimiento de su misión. Ya Marcos lo ha hecho expreso, es el Evangelio de Jesucristo, el cumplimiento del tiempo. Cuando el tiempo se cumplió, también Cristo pues inicia su ministerio. Todo es marcado por los tiempos que Él conoce. Y como vimos en la lección pasada, Cristo viene en un tiempo exacto, pues, o sea, viene justamente en el marco de las profecías de las 70 semanas. Las profecías de las 70 semanas marcan incluso la fecha exacta cuando el Mesías había de morir. Y tenemos estos elementos en Marcos hasta ciertos capítulos donde Jesús manda a que no digan nada todavía porque todavía no es el tiempo. Y Pedro, los discípulos quieren que Jesús ya no han entendido todavía la misión de Cristo, pero todo esto los va preparando. El Evangelio de Marcos es un evangelio muy, muy interesante. Pocas veces estudiado, creo yo, pero muy interesante dentro de los evangelios, porque nos presenta ese marco temporal, cómo va avanzando la misión de Cristo hasta que llega el punto del padecimiento a través de la muerte, que también tiene un significado muy importante. Así que tenemos que entender todos esos marcos temporales que tenemos que aplicar a nuestras vidas también para poder pues vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en lo que Él nos mande. Claro que sí. Y pues como hemos visto, el Evangelio de Marcos comienza abordando la parte de quién es Jesús, comienza mencionando la parte de un evento con los pescadores, después se traslada al templo en un sábado predicándoles, enseñándoles, echa un demonio fuera y termina con la parte de la sanación de la suegra de Pedro y con los milagros de ese día. Y después vemos la herramienta indispensable de Jesús, que fue la oración. Y pues hemos concluido la parte de que a veces nuestros mensajes, ya sean de forma iniciativa, pueden llevar a un obstáculo de la misión. Entonces, pues recordemos esta parte, estudiemos el Evangelio de Marcos. Durante 13 sábados estaremos repasando este Evangelio y pues nos vemos la siguiente ocasión. Que Dios les bendiga.